Aquí, esta eres tú, ya. Imagina que eres tú, estás acá, este es el plano terrenal y estás acá sentada en lugares celestiales. Efesios 2:6 dice que estamos sentadas en lugares celestiales eh, con Cristo en Dios. Ya, eso dice. Sentada en lugares celestiales eh, con Cristo en Dios. Sí, sí, no me equivoco, esa es la forma en que lo dice. Y Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ya? Colosenses 2:9 dice que estamos completas. Segunda de Timoteo 1:7 dice que no tenemos espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Efesios 1:3 dice que tenemos toda bendición espiritual. Y entonces acá, en esta posición, en el espíritu, donde estás sentada, completa, donde no tienes temor, y donde tienes toda bendición espiritual, ahí es donde está tu verdadera vida, donde está tu identidad. Ahí es quien tú eres. Quien tú eres es quien eres en el espíritu, ¿sí? Y esa es tu posición principal, ¿sí? Completa en Cristo, ¿ok? Pero también estamos de una forma misteriosa, sobrenatural, estamos en ambos lados al mismo tiempo. En el espíritu estamos sentadas en Cristo, con Cristo, en lugares celestiales, pero también estamos en este plano terrenal con nuestro cuerpo, nuestra alma acá. Y la palabra en Colosenses 3:2 dice que debemos poner o fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso significa que nuestro enfoque debiese estar acá, aquí, en nuestra verdadera vida e identidad, en el Espíritu, y en nuestra posición acá, en Cristo. Ahí debiese estar nuestro enfoque, nuestra mirada, ¿sí? Y Efesios 4, del 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Justo esta semana hice un post acerca de esto, quizás algunas lo vieron y si no las invito a verlo después, lo dejé anclado y la primera foto dice como que necesitamos cambiarnos de ropa y me refiero a este versículo. Tenemos nueva vida en Cristo. Romanos 6 habla de eso, habla del bautismo de cómo es un acto profético, espiritual y profético que representa que realmente morimos junto con Cristo y somos sepultadas junto con Cristo, ¿sí? Y volvemos a nacer. Y no es solamente simbolismo, es algo que pasa, algo real, concreto, por así decirlo, en el espíritu. Y el bautismo es un acto profético que tiene resultado espiritual. Entonces tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Sin embargo, aún llevamos puesto el ropaje del antiguo hombre, que es que está muerto. Pero está muerto ese antiguo hombre, ¿sí? Pero llevamos su ropa. Y esa ropa es la actitud de la mente, que significa creencias, pensamientos, hábitos, patrones, ¿sí? Y entonces necesitamos cambiarnos de ropa, ponernos esa ropa nueva que va en línea con quienes somos y eso se hace mediante la renovación de la mente, ya, porque finalmente ese es ya el ropaje, la mentalidad que llevamos. Y este es un proceso. Sí, como cambiarnos de ropa es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Y además dice que nosotros debemos quitarnos, en otros versículos dice despojarse, quitarse. Había otra versión, ya no recuerdo cómo decía, pero este es un acto, es un verbo, es un acto que habla de nosotras, de lo que nosotras tenemos que hacer. Obviamente nunca solas, siempre guiadas por el Señor, por su gracia podemos hacerlo, no podríamos solas, obviamente. Pero sí habla de un acto de nuestra parte que requiere intencionalidad. ¿Sí? Entonces, y acá este es un proceso, estamos en proceso de cambiarnos de ropa acá, para que la ropa que llevamos acá haga match con nuestra identidad que está acá, aquí arriba, ¿se entiende?
Entonces, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, estamos ahí en ese proceso de cambiarnos de ropa para que tener ropa de realeza, ¿sí? Somos realeza, hijas de Dios, ahí sentadas en lugares celestiales con Él, correinando con Él, ¿sí? Entonces, ese es un proceso, ¿ya? Estamos acá en un proceso, pero nuestro enfoque tiene que estar aquí en nuestra verdadera vida e identidad. Y desde ese lugar observarnos, desde ese lugar observar nuestro cuerpo y nuestra alma, que también son parte importante de quienes somos. Sí, es una realidad que vivimos y experimentamos a diario. Y la debilidad del cuerpo también, y la debilidad del alma, las heridas, ¿cierto? Eh, Todas las circunstancias que vivimos en el cuerpo y en el alma, y así como Jesús lo vivió también en cuerpo y alma. Dios no es exento de esto, él sabe lo que se siente vivir en un cuerpo y en un alma y no escapó de esa realidad, sino que la vivió, la habitó, pero con su enfoque siempre puesto en el lugar correcto como nos invita a hacer a nosotras también. Y esto es súper importante, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen una línea del tiempo, cuentan una historia. Quizás tú recibiste al Señor o entregaste tu vida a Él, naciste de nuevo, digamos, a los 23 años. Si es que naciste de nuevo a los 23 años, no es como que desde ahí hacia atrás se borre toda tu historia. No se borra toda tu historia. Sí se borra tu historial de pecado en el sentido de que Dios no recuerda tu pecado y no te lo trae a la mesa y como a condenación, pero no se borra lo que tú has vivido desde tu infancia, ¿sí? Queda huella en el cuerpo y queda huella en el alma. Entonces nuestro cuerpo y alma cuentan una historia. Y especialmente los años de infancia, de 0 a 12 años aproximadamente, van a marcar mucho, mucho esa historia que cuenta el alma y tu cuerpo, y a partir de la cual el alma y el cuerpo operan en el presente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo, el cuerpo y las emociones cuentan una historia que no está exenta de dolor también. Eso es importante. Ninguna historia está exenta de dolor. Por mucho que quizás uno piense, no, yo tuve una buena infancia, mis papás están y siguen casados, nunca nada me faltó, recuerdo ser una niña alegre, sana dentro de todo. Ninguna historia está exenta de dolor porque fuimos criadas por personas, hayan sido padres, abuelitos, tíos, personas que tampoco estaban exentas de dolor y que tampoco estaban exentas de pecado, ¿sí? Entonces, y así hacia nuestros abuelos, bisabuelos, llegando hasta Adán y Eva. Entonces, ninguna historia está exenta de dolor. Y es por eso que tenemos internamente partes huérfanas, que se sienten extranjeras y partes viudas, que han perdido algo. Y nuestro corazón y nuestro sistema nervioso dirigen el rumbo de nuestra vida, ¿sí? Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este dirige el rumbo de tu vida. Y ahí en ese contexto corazón es mente, emociones y voluntad. Y si vamos a hablar de lo que es la mente, tenemos que hablar del sistema nervioso, porque el sistema nervioso le envía el 80% de la información a la mente y la mente solamente envía el 20% de la información hacia el cuerpo. La comunicación es más desde el cuerpo, desde el sistema nervioso hacia el cerebro. Entonces, nuestro sistema nervioso guía el rumbo de nuestra vida. Eso dice la palabra. Y nuestra mente, nuestras creencias, ¿sí? Ese ropaje que llevamos va a guiar el rumbo de nuestra vida. Y por eso el Señor dice, bueno, cambien ese ropaje, renueven ese ropaje, ¿sí? Entonces, es por esto que es importante la conexión de nuestro espíritu con nuestro cuerpo y alma. Y poder vivir como seres integrales, cuidando de cada parte, de quienes somos, tomando conciencia de cada parte de quienes somos, aprendiendo, entendiendo y especialmente haciendo sentido de nuestra historia. ¿Qué es lo que informa a mi cuerpo y mi alma? ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Qué está dirigiendo mi vida? Y la mayoría de aquellas creencias, patrones, hábitos que dirigen tu vida fueron formados en la infancia. ¿Sí? Y entonces la invitación
en el fondo lo que hacemos es aprender a guiar a nuestro cuerpo y alma desde nuestro espíritu, con el enfoque puesto en nuestro espíritu, en esa identidad que tenemos ahí en Cristo, desde esa posición, guiamos a nuestro cuerpo y alma con calma, con claridad, con curiosidad, compasión, confianza, coraje, creatividad, conexión, ¿sí? Desde nuestro espíritu guía. Y me gusta esto porque muchas veces se habla de que el espíritu, o se habla de controlar las emociones o de someter a las emociones, pero a mí me gusta hablar de que guiamos a las emociones. Las emociones fueron creadas por Dios, todo lo que Él crea es bueno, ¿sí? Necesario. Y son como los niños, las emociones. Mis hijos, yo tengo dos hijos, mis hijos son los amo, son importantísimos en mi familia, pero no por mucho que yo los ame y que sean importantes, parte de la familia importante, no significa que yo los voy a poner a manejar el auto, por ejemplo. Y tampoco los voy a echar la maleta, en el maletero del auto, porque son importantes, porque los amo. Y entonces ellos tienen su lugar, que es atrás, en el asiento de atrás, en sus sillas, ¿sí? Y con las emociones es así. Nosotros necesitamos aprender a ponerlas en su lugar, que es un lugar de honra también, porque es algo que Dios creó en el fondo. Las escuchamos, recibimos el mensaje que nos quieren entregar, pero no las ponemos a manejar nuestro auto. Aunque sí muchas veces pasa, que sin darnos cuenta pusimos a manejar a nuestras emociones el auto, o partes de nosotras están como dirigiendo nuestra vida. Esa parte que teme al rechazo, esa parte perfeccionista, esa parte de control, ¿ok? Pero bueno, lo que voy es que necesitamos aprender a guiar al cuerpo y alma desde nuestro espíritu, ¿ya? Y así es como también vamos renovando esos patrones, esas creencias, ¿sí? Entonces nos necesitamos observarnos desde este enfoque, observar nuestra historia e identificar cómo estamos viviendo desde nuestra historia en el presente. Cómo me estoy quizás autoprotegiendo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy respondiendo, cómo veo quizás la relación con el sexo opuesto, cómo me relaciono con el dinero, cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono, digámoslo así, como área de la vida, todo ítem, todo tema éxito, tema trabajo, tema relaciones, tema dinero, tema Dios, tema descanso, todo temática de la vida viene altamente influenciada, la forma en la que vemos eso y cómo respondemos ante las diferentes áreas, altamente influenciada por lo que vivimos en la infancia. Y por eso hacer sentido de nuestra historia nos ayuda a tomar conciencia y darnos cuenta de hacia dónde hemos estado siendo dirigidas y así poder tomar decisiones. Ok, esta creencia que tengo en cuanto, por ejemplo, al éxito, no se alinea a la palabra. Quizás éxito para algunas es un trabajo que me genere mucho dinero y una posición, ir escalando en el trabajo para poder tener tal tipo de casa y tal tipo de vacaciones y tal tipo de, no sé, lo que sea. Éxito es ir a la iglesia los domingos, servir de vez en cuando en mi iglesia. Ok, pero me doy cuenta que, a ver, ¿de dónde viene esa definición de éxito? Viene de mi familia de origen. ¿Es la definición de éxito en la cual yo realmente creo? ¿Es la definición de éxito según la palabra, según Dios? ¿Es la definición de éxito para mi vida, en mi diseño, como Dios me creó y en los planes que Él tiene para mí? Mm, no del todo. Entonces ahí recién es cuando uno puede tomar decisiones, decir, ok, Señor, muéstrame tú, o quiero renovar esto, quiero cambiar este patrón, este hábito y así. Pero solo vamos a poder hacerlo si nos miramos con curiosidad, con compasión, porque si es que hay juicio acá, si hay condenación, si hay vergüenza, no vamos a poder realmente renovar la mente. Si lo hacemos, si es que lo digo en pocas palabras, el amor transforma.
El amor transforma. La crítica, el juicio, la condenación, la vergüenza nos dejan en el mismo lugar, o peor, pero el amor transforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? De a poco vamos haciendo sentido de la historia y entendiendo cómo Dios nos creó, entendiendo lo que es el trauma, vamos entendiendo lo que necesitábamos en la infancia, entendiendo que nuestros padres no eran perfectos, que, y que ya no estamos en el contexto del Edén y qué significa eso, de que salimos de ese lugar, ¿sí? Y vamos reescribiendo nuestra historia, ahora desde otra perspectiva. Y les doy un ejemplo. Un ejemplo que suelo usar de una persona, no voy a dar nombre, pero que hizo una mentoría conmigo. Em, Ella me contó su historia de infancia, un poco cómo fue con sus padres y así, y luego me decía, Cami, yo hubo una época en mi vida, en mi adolescencia, y hacia los 20 años, donde no sé qué me pasó, pero empecé a salir con muchos chicos, a tener relaciones sexuales, hice cosas de las cuales me arrepiento tanto hoy en día, yo no sé, y me dijo en un momento, yo no sé por qué hice esas cosas si yo prácticamente fui criada en el Evangelio, me dijo. Yo iba a la iglesia desde pequeñita, mi mamá me llevaba, iba con mi abuelita, iba a la escuela dominical desde muy pequeña. No entiendo por qué hice eso y sentía mucha culpa, mucha angustia, condenación. Y yo ya había escuchado su historia de infancia y le dije, Bella, como tú me dices que fuiste criada en el Evangelio, pero también me contaste que a los 2 años tu papá las abandonó, a tu mamá, a ti y a tu hermana. Se fue, las dejó, las abandonó de un día para otro y nunca cubrió necesidades, nunca las cuidó, que tu mamá tuvo que trabajar 2, 3 trabajos, que estuviste mucho tiempo sola en casa con tu hermana desde muy pequeña. Le dije, eso no es el Evangelio, ese no es el Evangelio. O sí, o sea, no me acuerdo cómo se lo dije en realidad, si es que le pregunté, ¿tú crees que es el Evangelio? Si se lo creo que se lo dije directamente, en verdad. Yo no suelo hacer eso, no suelo ser tan directa, suelo ser más coach, como ir preguntando y así. Pero ese momento fue como, oh no, como que necesito decirle esto así, ¡pum! Le dije, eso no es el Evangelio. Eso no es ser criada en el Evangelio. Ir a la iglesia y escuchar unas cuantas como enseñanzas de la Biblia no es ser criada en el Evangelio. El Evangelio el de Cristo es un Evangelio de amor, de cuidado, de paz, de provisión, Entonces me dijo, wow, es verdad. Es verdad, y la ayudé a ir entendiendo como por qué llegó a esa situación. Y obviamente nuestra historia no es excusa, no es como, ah, sí, pero es que yo tuve una infancia difícil y esto, y por eso hice esto y esto otro y ya. No es para excusarnos, es para sanar. Porque ella no iba a poder sanar esa parte, no iba a poder perdonarse y recibir el perdón de Dios en esa área de su vida si es que ella no se permitía verse desde otra perspectiva. ¿Sí? Mirar su historia desde otra perspectiva y reescribir en el fondo su historia, ¿sí? En vez de decir fui criada en el Evangelio, decir me pasó esto, mi papá nos abandonó, fue doloroso, fue tremendo, eso dejó un gran vacío en mi corazón que empecé a buscar cómo suplir. Al principio lo empecé a suplir en el colegio, con las notas que sacaba, con la aprobación en casa, con mis profesoras, con las notas. Después de la adolescencia, hacia mis 20 años, fue con los hombres, después fue con el trabajo, después y como contar su historia de una forma más coherente, porque no era coherente, no estaba siendo coherente, ¿se entiende? Entonces la ayudé a poder mirar su historia de forma coherente y a lograr realmente recibir ese perdón y perdonarse a ella misma y ser libre de esa culpa con la que estaba cargando hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hace la vergüenza, cuando la vergüenza es la que te dice, hay algo mal en ti, no eres suficiente, tienes que arreglarte o tienes que esconder esta parte de ti misma, eres pervertida. Y muchas personas tenemos historias de vergüenza en cuanto a la sexualidad. Vivimos situaciones de abuso o de experiencias sexuales con adultos o también con pares de la misma edad, con primitos, con amiguitos,
especialmente en esa edad de descubrimiento y no le contamos a nadie y nadie nos explicó y quizás cargamos con culpa. Pienso en varias historias que he escuchado, pienso también en mi historia y claro, y nos miramos hacia atrás y vemos acá una nube negra como por encima de nosotras y cosas que hemos ocultado y que no hemos compartido y que quizás nos traen como carga, condenación y culpa. Y, y miramos hacia atrás y vemos esto, vemos vergüenza. Pero ¿qué sucede cuando puse a una persona? Porque en realidad esta es una presentación que uso para mi formación de coaching, la formación que doy de coaching. Pero esto se hace en comunidad, ¿sí? O ya sea con una persona segura o más, idealmente también más personas, pero esto de mirar hacia tu historia y empezar a hacer sentido de tu historia requiere la compañía de otras personas, requiere testigos compasivos, personas que puedan escuchar tu historia, sintonizar contigo y darte el espacio de poder sentir y sentir acompañada, porque muchas veces uno puede pensar, mirar hacia atrás y el pasado, en el fondo lo que viviste y todo, o lo que hiciste, y no profundizamos porque tenemos temor a sentir dolor, temor a sentir como angustia o ansiedad. Y por eso mismo en esos momentos de mirar hacia atrás y hacer sentido nuestra historia necesitamos compañía, personas que literalmente su presencia, su voz, sus palabras, su abrazo nos ayudan a mantenernos reguladas o un poco más como en una zona de regulación para permitirnos sentir, para poder sanar. Ahí entramos a hablar de todo lo que es la corregulación, el sistema nervioso, bueno, es un tema también para largo, pero también necesitamos contar nuestra historia y nuestras historias de dolor a otras personas porque nosotras somos las que vivimos esa historia, lo cual significa que muchas historias las normalizamos o minimizamos el dolor o empezamos a comparar nuestra experiencia con la de otras y pensamos, bueno, no fue para tanto, no pasa nada. Entonces necesitamos que otras personas externas puedan también como escuchar y también recibir su reacción, como de alguna forma u otra, como por ejemplo yo cuando escucho historias y de repente me están contando algo doloroso, pero de una forma como muy como, sí, esto pasó después, esto y lo otro, hago preguntas, ¿y eso cómo se sintió? Debe haber sido doloroso. Y ahí recién es como, sí, sí, en realidad fue difícil. Y hay personas que por primera vez se han permitido decir, sí fue difícil, sí fue doloroso. Y el poder nombrar lo que dolió es sumamente importante para poder sanar, sumamente importante. Porque lo que uno no se permitió nombrar y sentir y vivir el duelo, no es que desaparezca, queda ahí en el sistema nervioso, en la memoria implícita, queda en el corazón y, y va influenciando la vida, las decisiones, las relaciones, sin nosotras darnos cuenta, sin tener muchas veces conciencia de ello. Pero por la gracia de Dios podemos hacernos conscientes, porque Él también nos diseñó con un cerebro, con una mente que puede ir haciéndose consciente de estas historias, de estos patrones, de los porqués detrás de cómo actuamos y reaccionamos. Pero para eso necesitamos ir contar estas historias, necesitamos personas que nos acompañen, necesitamos comunidad, necesitamos confesar. La palabra dice, confiésense unos a los otros su pecado y oren unos por otros para ser sanados. Y en ese contexto, pecado no es solo lo que cometemos, es también el pecado que se comete hacia nosotras, es confesar lo que estamos experimentando, lo que estamos pensando debido al pecado propio de otros, porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Entonces poder exponer, así me siento, esto pensé, esto pasó, em, confesar y orar unos por otros para ser sanados, dice la palabra. Este es un diseño, no es un diseño que yo creé, es el diseño de Dios. Y esto obviamente puedes vivirlo en la iglesia, idealmente, o quizás con algunas amistades. Dentro acá de Flecha sé que
varias han podido compartir situaciones de dolor o cosas que han ido identificando, y han podido leer respuestas de otras chicas y han podido de alguna forma u otra como exponer eso y quizás leer, a mí también me pasa. Y eso también es profundamente sanador, como compartir con personas que están contigo en el proceso y que pueden decir, a mí también me pasa eso. O escuchar la historia de otra persona y darte cuenta a partir de su narración que tú también viviste algo parecido, pero lo minimizaste, lo ignoraste o, o lo normalizaste. Y al escuchar la narrativa de otra persona, tú dices, wow, sí, a mí también me pasó eso y ahora me doy cuenta que me impactó también. Entonces, esa es la invitación a que juntas vayamos como desenredando la vergüenza y esta historia con el enfoque, el ojito siempre puesto ahí en lugares celestiales y que nos podamos también mirar la una a la otra desde ese lugar, ¿sí? Entendiendo que no somos lo que hacemos, no somos nuestra reacción, no somos nuestras emociones, no somos eso. Son parte importante, sí, y las reacciones obviamente no es como... em, de nuevo, limpiarse las manos. Hay reacciones que afectan a otros, que necesitamos reparar y pedir perdón, pero no somos eso. Y poder también mirarnos a nosotras mismas así y mirar al otro de esa forma nos ayuda a poder ser agentes de sanidad para otras personas también. Em, yo sé que yo no soy perfecta y sé que en mí sí hay juicio, a veces sí, o sea, no soy Dios, no soy perfecta, hay juicio, pero algo que sí te puedo decir es que es impresionante cómo ha cambiado eso en mi vida desde que yo empecé a hacer sentido de mi propia historia. Yo em, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Yo antes solía ser muy autocrítica y por ende también crítica de otros, muy crítica de otros. Em, y luego de este proceso, que obviamente continúo, pero hubo unos 2 años que estuve así de lleno haciendo sentido de mi historia, entendiendo muchas cosas. Entonces, del otro lado de esos 2 años es impresionante como hoy por hoy, y siendo además coach, muchas personas contándome como situaciones, experiencias o cosas que han hecho o cosas que viven, no me escandalizo, no es como, no juzgo, mucho menos, porque así como mi historia me hizo sentido y mis reacciones y mis falencias y mis debilidades y me hizo sentido y me estoy haciendo cargo de mi sanidad también me hace sentido para el otro y especialmente cuando me cuentan su historia de infancia. Y quiero animarlas con esto porque quizás algunas dicen, oye, pero Cami, yo no me acuerdo mucho de mi infancia, yo no sé, o sea, no conozco la raíz de esto y esto otro. Es importante, sí, como ir de a poquito en detalle de repente como en la historia y uno va profundizando y recordando cosas también y yendo al detalle. Pero algo que yo me atrevería a decir que nos pasó a casi todas es la desconexión emocional con los padres. Hubo desconexión emocional. Quizás los papás estaban ahí, estaban presentes y eran amorosos, nos proveyeron, lo pasábamos bien con ellos, pero a muchas nos faltó una conexión profunda de sentirnos realmente vistas, realmente conocidas en lo profundo, que sintonizaran con lo que sentíamos y que respondieran acorde, que nos acompañaran en el dolor sin intentar arreglarlo rápidamente. Y entonces, esta para muchas es la raíz de mucho de lo que hoy vivimos y de muchos otros temas que surgen a partir de eso. Pero aparte de, obviamente, otras cosas que vivimos que por ahí quizás no recuerdas o normalizaste tanto que ni siquiera se te ocurre pensar que una situación como esa puede afectar hasta tu día de hoy. Entonces, claro, este proceso de la sanidad no es, es doloroso, puede ser doloroso. Darse cuenta de muchas cosas que uno había normalizado, ignorado, evadido, y darse cuenta del daño que hubo o de la negligencia que hubo de parte de los padres, por ejemplo. Y no digo negligencia como algo que ellos hayan querido hacer, ¿sí? Em,
pero igualmente está eso, o sea, así como el cuerpo necesita alimento, cuidado, higiene, ¿cierto? Y claramente llamamos negligente a un padre que no alimenta a su hijo pudiendo hacerlo, por ejemplo, o no lo baña nunca, por ejemplo. También es negligencia emocional, pero ahí está claro, muchas veces no es a propósito. Aun cuando justo estoy leyendo un libro que el autor dice, hay cosas que los padres sí hicieron a propósito, sí hicieron sabiendo que no te gustaba o que te iba a incomodar. Y aún eso hay que identificarlo y nombrarlo y sanarlo. ¿Sí? No es culpar a los padres, es contar tu historia y sanar tu historia. Entonces es un proceso a veces doloroso, pero necesario, importante, porque si no uno vive una vida, es como que la vida es 100%, la vida que Dios diseñó para nosotros es un 100%, y es como que la vivimos en un 50, en un 40, desconectadas, anestesiando el dolor, intentando ignorarlo, intentando cubrirlo, buscando como crear ese falso Edén, como no, está todo bien, está todo bajo control, paz, paz, pero en verdad no hay paz. Entonces, y no, Jesús vino para darnos vida abundante, vida plena, que no significa exenta de dificultad, es diferente. Uno puede tener gozo y paz en medio de la dificultad. Entonces, poder hacer sentido a nuestra historia, poder tomar conciencia, poder nombrar, poder despertar a la realidad de lo que fue y la realidad de lo que es hoy, en el presente, nos permite ir cada vez más viviendo la vida al 80, al 90, al 100, que al 100 no significa la perfección, sino que significa estar viva, sentir las emociones, em, tener una relación sana con ellas, poder conectar con otros, poder ser vulnerable y ser cada vez más libre de la vergüenza, del temor, de tener que como ajustarnos para sobrevivir simplemente, ajustarnos para no sentir mucho esa angustia o ese dolor. En vez de sentirlo, validarlo, sentarse con eso, compartirlo con otra persona, llevar las cargas los unos de los otros, confesar y compartirlo con Dios. La palabra dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Si no estamos accediendo al dolor que tenemos en nuestra historia, todas nosotras, y no estamos viviendo ese duelo porque lo hemos estado evitando, o porque no lo hemos visto, no vamos a recibir ese consuelo que Dios desea, obviamente, derramar y que podamos experimentar, ¿sí? Ese consuelo que trae sanidad, que renueva la mente también. Entonces, es por eso que es tan importante, primero que nada, poner el enfoque en el lugar correcto, pero desde ese lugar sí observar nuestra historia desde el presente. Y eso es lo otro, como no se trata de nuevo, volviendo al tema como Cami, pero es que yo no recuerdo de mi infancia. Ok, está bien, yo entiendo. Y hay un porqué también no recordamos muchas cosas. Pero sí vivimos en un presente donde hay situaciones en el presente que inconscientemente llevan a nuestra mente y a nuestro cuerpo al pasado. ¿Sí? Nos gatillan, nos detonan. ¿Sí? Esas heridas, ese dolor detonan esa amenaza interna, ¿sí? Entonces, a partir de lo que experimentamos en el presente, podemos ir descubriendo las raíces. Y ahí es donde es con curiosidad, con compasión, con calma, con creatividad, ¿sí? Em, Justamente ayer terminábamos un grupo de mentoría y Joana nos contaba un poco de algunas formas em, en que ponía en práctica esto de poder sentir o cómo le entregaba a su corazón lo que ella percibía que estaba necesitando, cómo conecta con Dios cuando siente que necesita adorar o cuando siente que necesita orar y así, como de formas creativas en que ella está logrando hacerlo. Entonces, eso, y con calma, ¿por qué con calma? No estamos apuradas, no hay apuro en el sentido de ese apuro como me tengo que arreglar, tengo que sanar
para ser amada, para ser aceptada, para ser aprobada. La realidad es que ya somos aceptadas, aprobadas, ya estamos sentadas en lugares celestiales completas ahí, ¡boom! No hay nada más que hacer. Pero hay partes de nosotras, partes huérfanas, viudas, extranjeras, que sí cargan con eso. Tengo que arreglarme, tengo que sanar, como em, ¿cómo se dice? Como el trabajo interno, tengo que hacer el trabajo personal para ser amada, para por fin llegar a sentirme aceptada, aprobada por otros, por mí misma, por Dios. Podemos llegar a creer que Dios también nos va a amar y aceptar cuando estemos sanas, perfectas. Y esa no es la realidad. Por eso es tan importante esto, entender esto. Estás acá y aquí ya estás completa, amada, aceptada, aprobada. Y desde ese lugar observas las reacciones de tu cuerpo, tus sensaciones, tus emociones y las validas, escuchas, acompañas, compartes con otros, compartes con Dios. Señor, esto estoy viviendo acá, en mi cuerpo, en mis emociones, y es real también. Sí, se siente fuerte y se siente abrumador y te necesito. Ayúdame, ¿sí? Esto no es hacer un bypass al cuerpo y alma, no es todo lo contrario. Es atender, es mirar nuestro cuerpo y alma, pero desde el lugar, desde el espíritu y con la supremacía del espíritu, pero no es una supremacía de control, de subyugación, sí, de controlar, no, es una supremacía de amor desde el espíritu, como amo mi cuerpo y mi alma, así como Dios lo hace. Y en ese sentido yo le llamo ponernos de acuerdo con Dios. Él nos trata con amor, con compasión, con calma, con bondad. Entonces es aprender a tratarnos a nosotras mismas de esa forma. Y verán como cuando uno empieza a tratarse así, como Dios nos trata, uno empieza a ver la transformación que bueno, hablo de mí. Yo empecé a ver la transformación que anhelé ver hace años, por años. Transformación en cómo yo me relacionaba conmigo misma, transformación en mi relación con Dios, en mi relación con mi esposo, transformación en cómo me relaciono con otros o cómo veo a otros. Yo antes, especialmente mi autoconcepto, o sea, yo antes pensaba que había algo profundamente mal en mí de fábrica, fallada de fábrica. Me costaba conectar con cualquier persona, me sentía desconectada de todo el mundo, sentía que solamente existía. Muchas veces dudaba de mi salvación, me sentía la peor persona. Y eso ha cambiado 180 grados, esa autopercepción, ¿sí? Porque, por esto mismo, por ir haciendo sentido de mi historia y, y aprendiendo, sigo aprendiendo a poner mi mirada ahí estoy, ¿sí? Y entonces, claro, la vergüenza también hace que esta línea entre el cielo y la tierra sea como dificultosa, que me dificulta mi relación con Dios, me dificulta creer que Él me ama, me dificulta escucharlo, me dificulta permanecer. Pero a medida que la vergüenza se va achicando, como se pueden ver acá, se va achicando, la conexión se va haciendo mucho más directa, menos engorrosa, con menos mentiras que menos mentiras que nos, que nos hacen creer que estamos lejos de Dios, porque la realidad es que no estamos lejos de Él, pero las mentiras nos hacen creer que hay una división entre Dios y nosotras. O nos hacen creer que Él ve nuestro pecado, cuando Él no ve nuestro pecado, ya no lo ve, pero sí ve el dolor. Él sí ve el dolor, Él sí ve nuestra historia y sí quiere sanarnos, sí quiere transformar cuerpo y alma. La obra en el espíritu ya está hecha, nacimos de nuevo, literalmente, pero el cuerpo y el alma están ahí en ese proceso. Entonces, esto para mí fue tremendo entenderlo. En el espíritu no hay temor, no tienes espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio.
Pero en el cuerpo y alma sí hay temor, sí hay temor. Claro que hay temor, porque hemos tenido diferentes experiencias y es válido y Dios sabe y Dios entiende y está con nosotras en el temor. Y cuando nos dicen la palabra no teman, no teman, no teman, no es como no puedes temer, sino es siempre es como no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. ¿Sí? O sea, es yo estoy contigo en el temor. Si dijo no temas es porque 360 veces es porque sabía que íbamos a temer. En el cuerpo, en el alma hay temor, ¿sí? En el espíritu no hay vergüenza, pero en el cuerpo y en el alma sí hay vergüenza. Y ok, ya, y estamos en ese proceso de vencer la vergüenza, de sanar la vergüenza. En el espíritu no hay dolor, pero en el cuerpo y alma sí hay dolor. Y acá hay algo muy, muy lindo que es que solamente a este lado de la eternidad vamos a poder experimentar a Dios con nosotras en el dolor y el consuelo de Dios, porque en el cielo ya no hay dolor, ya no habrá dolor. Solamente a este lado vamos a poder experimentar ese abrazo en el dolor. Y yo creo que todas hemos tenido experiencias de, por ejemplo, abrazar o consolar a una amiga que tiene dolor, que está pasándolo mal, o quizás a mamá o a papá o a un hermano o hermana, no sé. Todas hemos tenido experiencias de estar con alguien que está en dolor y no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando puedo estar con alguien en dolor, abrazar, consolar, luego me siento mucho más cercana a esa persona, siento como más conectada con esa persona. Me pasó en una época en el colegio cuando estaba saliendo con un chico y el chico cortó conmigo y para mí fue como, oh, terrible. Y mi mamá estuvo conmigo mientras yo lloraba, consolaba, ella me abrazaba y me acuerdo después de esa temporada sentirme, yo decía, mi mamá es mi mejor amiga, como sentirme muy cercana a ella. El dolor nos conecta, el dolor nos conecta. Permitir que Dios esté con nosotras en el dolor y que nos consuele, llorar, sentir, vivir el luto y el duelo para recibir su consuelo y darle ese privilegio. O sea, Él anhela estar con nosotras en el dolor. A mí me pasó un tiempo que mi hijo, cuando se caía, fue como una temporada en que se caía y yo quería ir a abrazarlo, a consolarlo y él no quería. Y yo era como, no, como que quiero abrazarlo, quiero estar ahí para él. Entonces Dios también anhela eso, anhela estar con nosotros en el dolor, que podamos ser honestas, vulnerables con Él para permitirle estar con nosotras en el dolor. Y también permitir que